Un No hay- gusto. Igualmente, Sol, un gustazo traerte por acá con un tema súper interesante. Tú eres experta, ¿cierto?, en psicopatía, que es un tema que acá en Chile no se habla mucho, a lo menos como la tratan en Uruguay, y nos encantaría que nos pudieras educar, obviamente, de qué se trata, en qué consiste, cómo se refleja esto en la tramitación judicial. Para los que nos están escuchando, Sol es también colega, es abogada, pero ella ejerce en Uruguay. Así que bienvenida y muchas gracias por darte el tiempo de poder ser parte de estos conversatorios en el Centro de Defensa de Hombres, el primero que existe en Chile, y que de alguna forma a poquito está generando un poco más de visibilización de este tema. Pero bueno, el gusto es totalmente mío. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada y me parece excelente esa iniciativa que tienen en el país hermano de contar con un centro de defensa de hombres, ¿verdad? Porque ahora tú me irás contando también un poquito cómo es la experiencia en Chile, pero al menos en Uruguay, respecto de todo lo que es el trato del hombre en el ámbito forense, en las áreas concretamente de familia, familia común y familia especializado, que es en otros países también se le llama eh, familia de violencia doméstica o de violencia Ujú. de género, eh, deja muchísimo que desear, y hablo por lo que concierne a mi país, porque se aprobó una ley que es nunca la supe de memoria, es como que la 19.580, que es una ley que teóricamente protege a las mujeres y a los hijos, o sea, a los menores a cargo, pero da por tierra con muchos de aquellos principios básicos y sagrados del derecho, aplicable no Ujú. solo a mujeres y a niños, sino a todas las personas que conviven en un determinado territorio. Y bueno, y esta ley, como yo les decía, tiene a mi criterio un sesgo muy grande de género, un sesgo en el cual a la mujer se parte de la base de que todo lo que ella manifiesta, lo que ella dice, es siempre la verdad. Las pruebas de lo que esa persona está denunciando a esa mujer por sí o por sus hijos prácticamente no son exigibles en Ujú. este contexto normativo. Y bueno, y eso lo que genera es que, presentada una denuncia, les hago un pantallazo grandecito para que entiendan cómo funciona acá, que presentada una denuncia de parte de una mujer ante un juzgado de violencia de género, el hombre se encuentre en una situación de absoluta vulnerabilidad. Obviamente que sí, hay casos, y hay unos cuantos, en los cuales la mujer que denuncia lo hace con fundamento, está Ujú. con un hombre violento, ya sea física o psicológicamente, patrimonial o económicamente, pero en otros casos, esas denuncias, y lo comento porque lo he vivido, lo trabajo a diario con hombres que vienen desesperados a pedir auxilio, basta que una mujer que está en un divorcio conflictivo o en una separación conflictiva decida sacarse de encima al hombre, porque realmente es un sacarse de Sí. encima, es un expulsar, como si uno expulsara al bote de basura una bolsa que ya no sirve. Mm. ¿Qué ocurre? Automáticamente se le recibe la denuncia y el juez dispone medidas de alejamiento, ¿verdad? De restricción de comunicación, y en la generalidad de los casos, cuando hay niños de por medio, cuando hay hijos, La ese juez también lo suspensión. que pone, exacto, la suspensión del contacto del niño con el denunciado. Y reitero, esto sin siquiera tener un atisbo mínimo ni de una valoración de riesgo, con la simple denuncia de la mujer. Sí. Entonces,
las personas que estamos formadas jurídicamente, bueno, en las áreas inclusive, y sobre todo el derecho penal, ¿con qué nos encontramos? Con una violación flagrante de lo que es el principio más básico de todos, que es la presunción de inocencia. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, esa es, Claudia, un poquito la situación trágica que tenemos acá, con el aditivo, y ya cierro el pantallazo por Uruguay, de que si una persona logra en su defensa, si un varón, un hombre, logra demostrar que, bueno, que se le realizó una denuncia falsa, que la denuncia tiene contradicciones, que no se corresponde a la realidad, a esa señora no le pasa absolutamente nada. Pero a ese hombre le puedo asegurar que perdió contacto con sus hijos, Sí. perdió su reputación, muchas veces también pierde como efecto colateral o secundario el trabajo, ¿sí? Y además, una cosa lamentable es que automáticamente es expulsado de su lugar de vivienda. Si convivía con esta señora, y siempre me estoy refiriendo al denunciante falso, ¿no? A la denunciante falsa. Se lo expulsa por si las dudas. Sí. ¿Y qué pasa? Eso genera una inequidad que no está contemplada en las causas establecidas en la Constitución uruguaya, en el artículo 8, que establece que todos los habitantes de la República somos iguales ante la ley, ¿verdad? Sí. Excepto por aquellas diferencias, ¿sí?, derivadas, lo dice expresamente la Constitución, de talentos y de virtudes. Entonces yo siempre digo, explíquenme cuál es la diferencia de talentos y de virtudes entre un hombre y una mujer. Entonces, ya arrancamos de esa base de inconstitucionalidad, en directo y franco perjuicio al hombre. Y bueno, desde ese punto comenzamos a hablar aquí. Ese es un Claro, paso. bueno, lamentablemente en Chile el panorama no es muy distinto. Aquí igual tenemos establecido que ante la ley somos todos iguales, no hay discriminación, ¿cierto? Pero sucede exactamente lo mismo. Acá la denunciante va al tribunal o ante carabineros, ¿cierto? Interpone una denuncia por cierta cantidad de hechos, el tribunal la acoge sin, digamos, sopesar los antecedentes, se decretan las mismas medidas cautelares, suspensión de relación directa y regular y todo, y se vulnera mucho también lo que es el principio de inocencia. Hoy en día, además, en los tribunales están con esta dinámica de juzgar con perspectiva de género, que entiendo que por allá también sucede. Entonces, al final tenemos un panorama absolutamente desalentador. Y muy parecido a lo que, digamos, tú estabas comentando, es la misma, exactamente en la misma realidad, y los principales afectados, bueno, son los hombres, por supuesto, y también los niños. Los niños, Ujú. exactamente. Por lo que tú cuentas, Claudia, estamos prácticamente a un nivel muy similar de Exacto. quebranto de las normativas constitucionales básicas. Mm. Y eso es lo preocupante, porque ¿qué ocurre? Creo que tanto Chile, bueno, como Uruguay tomaron como ejemplo una nefasta ley, una bochornosa ley, que es la Ley Integral de Violencia de Género, que se dictó en España. Sí. Y que es una ley que ha convertido al hombre en objeto de una cacería de brujas. Sí. ¿Por qué? En España directamente, bueno, estaba leyendo un libro que me permito recomendárselos porque es excelente, lo encontré online, después si tú deseas te lo puedo aportar, Súper, porque es muy sí. difícil, sí, de adquirirlo, y se llama La celda de los inocentes. Y está basado en una investigación que se hizo durante 3 años en España por parte de un hombre, creo que su profesión era, la profesión de base era el periodismo, y comenzó a tener recurrentes quejas de parte de hombres que eran denunciados falsamente, con Mm. consecuencias traumáticas como el mero hecho de que el autor señala que las denunciantes falsas, ¿no? Tienen incluso un día predilecto en la semana
que es el día viernes. Y lo explicaba Ya. por exacto. ¿Sabes por qué, Claudia y la audiencia? Porque dice que en España, si a una persona, a un hombre, lo denuncia su expareja un día viernes, ingresa directamente Ah, al, ¿verdad? sí, pues, La comisaría, no sé si allí le dicen lo mismo, al sí, calabozo de la comisaría, y como está el fin de semana de por claro. medio, ¿verdad? Hasta el lunes, o sea, tiene 3 noches este hombre aseguradas de pique, como le dicen acá en Uruguay, por esa sola artimaña de denunciar los viernes. Entonces este señor dice que estadísticamente una de las cosas que le llamó la atención después de 3 años de recorrer, no solo a personas denunciadas falsamente, sino también a sus familias, actuales esposas, novias, mamás, hermanas, ¿verdad? Se encontraban con esa situación. Lo más lamentable es que, bueno, que después de pasar esos hasta 3 días en el carcelaje, la persona ya cuando comparece ante el juez, comparece en una situación de inferioridad eh, física y psicológica, Emocionalmente, absolutamente. emocionalmente, exacto. Y entonces, con esa posición, con esa base, las defensas, obviamente, son insuficientes. Y que comentaba este autor, que confieso no he podido terminar este libro, pero es muy interesante, lo conseguí hace muy poquito, él decía que un fenómeno que no se ha estudiado, pero que cree que puede tener una vinculación causal importante, es el hecho de que en este país, y hablo de ese país porque es un poco el modelo de lo que es al menos Uruguay, y sospecho que también en América Latina, Sí, gran parte. en gran parte, muchos hombres que son víctimas de denuncias calumniosas. Reitero esto porque muchas veces me dicen, ah, usted es machista. No, señores, yo no soy ni machista ni feminista, soy humanista. Sí. Hay buenos hombres, buenas mujeres, malos hombres, malas mujeres. Y me parece que la diferencia nunca puede estar basada en el sexo de las personas. No, Entonces este señor, redondeando, esto que les decía, dicen que se está produciendo un incremento muy significativo de suicidios, ¿verdad? En varones, y que cuando se ha comenzado a estudiar, muchos de estos hombres tenían en sus antecedentes, ¿no? Haber sido víctimas de denuncias calumniosas. Entonces, evidentemente, el Estado es el gran cómplice, y cuando me refiero al Estado, no solo al español, sino de mi propio país y los restantes de América, porque están avalando un uso bastardo de los bienes y de los servicios públicos para violar derechos constitucionales, basadas en una razón estrictamente discriminatoria como es el sexo. claro. No sé si tú lo compartes, pero es un poco ese panorama el que se ve acá en Uruguay y el llamativo que me, me encendía muchas alarmas de ese estudio de España, porque es interesante, o sea, el estudio de campo que el señor realiza. El libro, obviamente, no es fácil de conseguir, imagino, porque hay toda una industria de género de fondo Claro, de que que lo deben impedir que salga a la luz para que se den a conocer este tipo de antecedentes, porque siempre se habla de una carga más bien histórica hacia la mujer y todo lo demás. Me imagino. exactamente. Yo Mm. me temo, igualmente también en el vecino país, aquí en Argentina, hay una colega que es excelente, que es la doctora, perdón, la doctora Patricia Anzoátegui. Ella escribió un libro que se llama Sí, Hiena. llenas. Sí, Bueno, es una genia, Patricia. Y sí, bueno, y ahí buenísimo. está. Sí, estuve Estamos, con eso. estamos tratando de ubicarla para poder, ya me aceptó por lo menos un día, pero está bastante ocupada. Pronto a lo mejor la vamos a tener por acá también exponiendo de su libro, que es muy maravilloso. Sí, realmente es muy recomendable. Yo tuve el gusto de que me aceptara hace un tiempo. Bueno, tuvimos un vivo. Y eso lo que planteaba es, bueno, cómo los abogados
¿verdad? Con pocos escrúpulos, se prestan y les dan incluso el speech o le dan letra a sus clientas, a sabiendas en los casos, obviamente que es conocido que la denuncia es falsa, a fin de lograr su objetivo, ¿verdad? De cobrar honorarios, Claro. de generar honorarios incluso a sus colegas y a sus asistentes, tal el caso de los psicólogos, que trabajan a veces en grupos con determinados estudios que llevan adelante este tipo de denuncias. Y realmente concluye Patricia y dice, pero bueno, esto es una verdadera industria y una industria muy rentable. Sí, absolutamente. Acá pasa exactamente lo mismo. Muchas veces se ingresan denuncias que no tienen fundamento, que no tienen mérito, pero como por el solo hecho de denunciarse se les da curso al procedimiento y así se trae por consecuencia otros procedimientos y vamos interponiendo causas judiciales que son sumamente difíciles de parar y que adicionalmente, yo no sé si pasa en Uruguay, pero por ejemplo acá en Chile nosotros tenemos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero que cuando se habla de género se deduce, yo creo que sí, porque tú revisas las líneas programáticas y los objetivos de trabajo de agenda, habla solamente respecto a la mujer, pues. Mujer y trabajo, mujer y política, mujer y no discriminación, mujer y violencia y todo lo demás. Y en Chile no existen centros que trabajen con hombres como víctimas de violencia Sí, intrafamiliar, por ejemplo. No existen casas de acogida para hombres, por ejemplo, que hayan sido denunciados y que tengan que salir de su hogar, sino que en el fondo tú ves dónde vas. No existen centros con apoyo jurídico, con apoyo social, con apoyo psicosocial, a diferencia de nosotras. Entonces, de equidad no tiene absolutamente nada. No sé nada. si allá es igual o tienen algún sistema distinto, por ejemplo. Acá es muy similar, el Ministerio de Desarrollo Social, una de las áreas a las que se encarga es en, bueno, la promoción, bueno, de las políticas de género, ¿no? De protección de la mujer, que brindan seguimiento, brindan líneas telefónicas de asesoramiento, existen también lugares de acogida, sobre todo en casos más complejos o más graves. El tema es que no pasa lo mismo respecto del hombre. No pasa lo mismo. El hombre que aquí quiere denunciar un maltrato de parte de su pareja o expareja no tiene a dónde concurrir. Y es más, muchos hombres a mí me han planteado, cuando, bueno, viene la persona, te cuenta, se abre, generalmente les da mucho pudor, bueno, mujeres que los pellizcan, que los arañan, en fin. Mm, Eso a nivel físico y bueno, y la tortura psicológica brutal, ¿no? Diaria, amenazas de que se va a matar, que va a matar a los hijos en común, si el hombre no hace lo que ella quiere, en fin, este, y claro, y ellos dicen, bueno, uno les pregunta, ¿no? A propósito, tú no pensaste denunciar, ¿por qué no denunciaste? Y la persona te dice, ¿y a quién y a dónde voy a denunciar? Y además, claro. los que te dicen, di el paso, que son contados con los dedos, muy contados con los dedos, tú te enfrentas a escuchar que es desgarrador, que el hombre va, denuncia, narra hechos concretos, ¿sí? Y sin embargo, la policía se le ríe en la cara, porque dicen, Mm. ah, ¿cómo que tú sos hombre? Te está pasando esto, vas a permitir eso. Me pasó en un caso personalmente haber hecho una denuncia directamente ante un juzgado de un Mm. hombre que estaba teniendo una violencia patrimonial espantosa, distorsiones de todo tipo, con su ex, y realmente dieron la audiencia, no sé, era una cosa demencial, pero de aquí, suponte, a 3 meses, ¿no? La primera Mm. audiencia con el juez. Y obviamente que las medidas de tutela, de protección, de no comunicación de esta señora respecto del hombre, y nada de lo que se le brinda a la mujer se le brindó a este señor. Claro, Y porque era un varón, porque si hubiera claro. sido el mismo caso al revés, No, y estaría frito. no era así, Sí. ¿verdad? Entonces, Sol, bueno,
Y disculpa, cuando tú hablas de psicopatía, por ejemplo, este concepto tan, de alguna forma, fuerte que suena, porque uno conoce como el tema de psicópata, generalmente lo que te muestran como en las películas, pero estuve como leyendo un poco, investigando, y claramente la psicopatía dice relación con una conducta narcisista, con una conducta de manipulación. Eh, ¿Cómo llegaste, digamos, a hablar de psicopatía allá en Uruguay? Bien, mira, les voy a contar. Generalmente ustedes, cuando me preguntan esto, uno lo hace a raíz de vivencias propias, ¿no? Ujú. No a nivel de pareja, No. afortunadamente, pero sí a nivel de relaciones cercanas. Ujú. Entonces, en un caso concreto que tuve que vivir muy, muy cercano, había situaciones con una persona en concreto, en este caso el señor era un varón, que realmente, y esto es bien interesante, y ahora sí ingreso en el terreno apasionante de la psicopatía para que esta persona a cada reunión familiar que iba, ¿sí? Le imponía un ambiente de tensión extrema, pero una Ya. tensión, ¿verdad? Que eso es una de las primeras cosas que uno cuando está entrenado comienza a percibir este, y se alerta de una posible presencia psicopática, ¿no? Entonces, bueno, me empezó a pasar, empezó a ver a esta persona, en cómo actuaba, incluso en su ámbito familiar, y bueno, y todo el mundo llegaba a fulanito y todo el mundo quedaba como a 220, cuidándose de lo que iba a hablar, de lo que iba a decir, porque si decías algo que a esa persona no le gustaba, después tenías una cátedra de valores, de moral, en fin, de Ah, religión. ya. Entonces, les cuento esto, entonces, a partir de esa realidad, y yo, pero hace muchos años de esto, pero muchos, muchos años, empecé a buscar una explicación, ya recibida de abogada, lleva unos, más o menos unos, no sé, unos 8 o 10 años, y digo, necesito encontrar una explicación a esta conducta humana que yo no puedo comprenderla. Entonces, busqué desde el lado de las enfermedades mentales, me asesoré con psiquiatras, investigué también por mi parte, y en el manual diagnóstico de enfermedades mentales vigente, en ese momento era el DSM-4, no ingresaba en ninguna de las categorías este señor. ¿Por qué? Y ahora viene lo interesante que quiero compartir con ustedes. Primero, no era un neurótico porque era una persona que no tenía ningún rasgo de angustia, ¿verdad? Ya. Ujú. Ahí ya les estoy dando una señal, ¿sí? De por dónde viene la psicopatía que la vamos a delinear en breve, ¿no? No tenía ningún rasgo de angustia, no sentía culpa, hacía conductas, en algunos casos absolutamente antisociales, en perjuicio incluso de sus más cercanos, jamás pedía perdón. Y es más, redoblaba la apuesta. Si agraviaba a alguien de forma seria, ¿no? Venía y exigía a la persona agraviada que le pidieran a él disculpas. Entonces era evidentemente algo que no cerraba, ¿sí? Sus emociones eran muy pobres. Nunca jamás se la veía llorar a esa persona. Nunca. Ya. Ni, ¿me entiendan? Ni siquiera en situaciones extremas como la muerte de un padre. Entonces, bueno, en resumen, comienzo a indagar, a investigar y me encuentro que hay personas que no son neuróticas y que tampoco entran dentro de las características de lo que es la psicosis, que son personas que tienen un desprendimiento de la realidad, una desvinculación de la realidad. De ejemplo, el esquizofrénico, Claro. las patologías esquizoides, que incluso en algunos casos pueden llegar a ser inimputables. Hasta que me doy con la obra de la Escuela Argentina de Psicopatía, ¿verdad? Y una vez cruzo a Buenos Aires, consigo los libros,
de su líder, que es el doctor Marietán, comienzo a leer y digo, bueno, pero esta es la respuesta que durante mucho tiempo yo he estado buscando. Y ahí es Mm. cuando me sumerjo de lleno al estudio, al principio de forma voluntaria y no profesional, Ujú. a esto que es la psicopatía. Hasta que, bueno, después eh, este señor comienza, un doctor, un psiquiatra, comienza a formar profesionales, hago dos posgrados específicos sobre reconocimiento y sobre acompañamiento a personas afectadas con psicópatas, y allí entramos a ver, bueno, ¿qué es un psicópata? Y lo primero a decir siempre es, el psicópata no es un enfermo mental. Yo le digo a la gente, por favor, sáquense de la mente esa idea de que el psicópata es un enfermo. El psicópata está más lúcido, más claro mentalmente que la mayoría de las demás personas. O Es sea, más, tiene, entonces es un trastorno de la personalidad. mira, en el DSM-5, que es el manual diagnóstico vigente actualmente de enfermedades mentales, la psicopatía está excluida, no se menciona, Mm, ¿verdad? Lo más próximo, lo más parecido, cercano, es lo que se denomina el trastorno antisocial de la claro. personalidad, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a comparar lo que es la descripción del antisocial con lo que es la descripción del psicópata, puede que en algunas cosas sí coincidan, pero hay algunas en que diametralmente son opuestas. Si les pongo un ejemplo, es que la persona que padece el trastorno antisocial de personalidad tiene capacidad de querer a sus más próximos. Puede ser Claro. incluso un delincuente despiadado, cruel, puede integrar bandas, puede ser un tipo que sale, que mata, incluso por dinero, pero tiene un entorno, ¿sí? Por el cual tiene afectos. Obviamente no son afectos sanos, pero tiene sentimientos. El psicópata no. El psicópata no tiene ni afectos ni sentimientos, no tiene absolutamente nada, es un ser hueco y vacío. Pero es vacío en cuanto a emociones, ¿sí? Al punto de que nos enseñan en la escuela argentina, por los años de investigación que ellos tienen, más de 30 años, investigando personajes con estas características, y dicen que las dos emociones que muestran eh, los psicópatas son el entusiasmo y la ira. El entusiasmo porque sería la parte positiva, que es que cuando el psicópata está detrás de una meta, puede trabajar incansablemente, incluso por días, haciendo cosas que el ser humano común no lo puede hacer, ¿verdad? Y trabajar, trabajar, comiendo poco, durmiendo nada, Ujú. sin ninguna dificultad, porque ellos se manejan por objetivos, ¿sí? Mira, acá dice una persona te pregunta directamente. Doctor, una pregunta. ¿Un psicópata puede usar emociones con su hijo para manipular sus decisiones? Muy buena pregunta. Entonces, si me permiten, ya redondeo esto y le contesto a la persona que hace la consulta. Entonces, partiendo de esa base de que el psicópata carece de emociones, la otra emoción que tiene es, además del entusiasmo, es la ira, que siempre está ahí, está a flor de piel. Partiendo de esa base, ¿qué ocurre? Que el psicópata, cuando ya es chiquitito, se convierte en un escáner, podría decirse, ¿verdad? De los demás seres humanos. Él ve Mm, que otros niños lloran, que los adultos se ríen, que hay personas que se abrazan, otras que se unen para apoyar determinadas causas, y el sujeto con características psicopáticas no entiende absolutamente nada ¿por de por qué? qué Mm. una persona llora u otra se ríe y festeja. Entonces ellos desarrollan, está probado que desarrollan la habilidad de observar a las demás personas
y ahí aprenden a clonar emociones. O sea, Entonces dicen, por imitan, ejemplo, cuando hay una muerte, ¿no? Ven que las demás personas lloran. Entonces, ¿qué hace el psicópata? imita. Para, exacto, integrarse o incluirse, lo imita, hace el show, llora, y esto es muy importante y ahora lo vamos a pasar a tribunales, hace el show de que tiene sentimientos, de que sufre y llora, pero por dentro no siente absolutamente nada. Entonces, en el caso este que la señora nos preguntaba, claro que sí, la respuesta es que sí, sin ninguna duda. El psicópata es un artista de la mentira, como dice el doctor Marietán, y además de ser un artista de la mentira, perdón, esto lo digo yo, es un maestro en el arte de la manipulación. No hay absolutamente ninguna personalidad que tenga más dones para manipular y para persuadir que el psicópata. Eh, entonces, en el caso de los niños, ¿qué ocurre cuando lo trasladamos a situaciones de violencia intrafamiliar o doméstica? Una cosa antes que me parece muy importante que lo tengan en cuenta es que está probado que los psicópatas representan un 3% de la población, ¿sí? Eso yo se lo llevo al ámbito de mi país, que somos 3 millones, ustedes harán su cálculo en proporción a la población de Chile. En Uruguay son 90.000 psicópatas los que viven disfrazados de personas comunes, de personas normales, ¿sí? Haciendo una vida aparentemente sin estridencias, sin llamar la atención. Pero ¿qué ocurre? Que el psicópata es un sujeto que tiene dos caras. A eso se le llama sujeto bifronte. ¿Y qué pasa? Necesariamente su naturaleza psicopática siempre la van a volcar en alguno de los varios aspectos de su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos los psicópatas que vuelcan su psicopatía fuera de la familia, ¿sí? Y son esas personas que, por ejemplo, eh, pueden llegar a ser, en casos absurdos y extremos, ¿no? Asesinos seriales, y hasta que son descubiertos sus amigos y sus parientes más próximos, dicen, no, no puede ser, era el mejor padre, era un gran vecino, era un baluarte de la comunidad. Siempre sucede eso, lo he visto, lo he visto. Lo has visto, y bueno, Ujú. eso se debe a lo que es la bifrontalidad del psicópata. Y acá vamos a ingresar ahora al tema que a los presentes aquí les va a interesar mucho, y es el caso de cuando el psicópata vuelca su psicopatía en su entorno próximo, esto es, en el ambiente familiar. Y allí es donde vienen los enormes problemas, ¿sí? A los que nos enfrentamos abogados, jueces, fiscales, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, auxiliares de la justicia en general, que por desconocimiento de la psicopatía, por no tener idea de lo que es la psicopatía, ¿verdad? Cuando les toca intervenir en casos en que hay una denuncia realizada por un psicópata, no saben distinguirla si es una denuncia real o si es una denuncia veraz. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, ninguna de las personas, para defendernos de aquello que desconocemos. Entonces, ¿qué Absolutamente. pasa? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa ignorancia que tenemos todos, porque en Facultad de Derecho me imagino, tú corrígeme, pero en Chile, en Chile no sé cómo es, pero en Uruguay, jamás oí hablar, egresé de facultad y nunca se habló de psicopatía. O No sea, de sé hecho cómo la es allí, claro. parte, no, tampoco, la parte emocional o psicológica no es un ramo propiamente tal, por lo tanto uno aprende la parte teórica y todo lo que es la emocionalidad de los clientes la va viendo con el tiempo, por lo tanto no es algo que se trabaje ni se escuche. Exactamente. Aquí también, tú sabes que también
¿Y qué pasa? Estas investigaciones, o sea, y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que el comienzo del estudio de la psicopatía, ya el próximo año, por ejemplo, en el 2023, la obra de Schneider, ¿verdad? Un médico psiquiátrico, psiquiatra alemán, que fue el que uno de los pioneros en el estudio de la psicopatía, tal como la conocemos ahora, empezó a elaborar, bueno, sus investigaciones, sus estudios, hizo incluso una serie de subtipos de psicópatas, y parece aberrante y lamentable que habiendo transcurrido 100 años, habiendo viajado el hombre a la luna, no se dedique la misma energía para tratar de conocer a estos sujetos que visten como nosotros, que actúan en apariencia como las personas comunes y corrientes, ¿sí? Pero que son absolutamente atípicos, porque algo que yo quiero transmitirles, y volvemos después, que lo que les desean es llevarlo al ámbito de familia concreto, el psicópata no es un enfermo, es un 3%. Entonces, dentro del concepto que da Schneider, que es uno de los autores básicos que se usan como pilares sus enseñanzas para la Escuela Argentina de Psicopatía, ¿qué tenemos? Que el psicópata es un anormal conviviendo en la sociedad. Y quiero aclarar esto. ¿Anormal en qué sentido? Como contrario a la norma, marcado el concepto de norma por la mayoría, ¿verdad? El psicópata claramente no comparte ninguno de los rasgos que tenemos las personas comunes, los que integramos el 97% de la población, que tenemos emociones, que sentimos culpa, que sentimos empatía, o sea, nos podemos poner en el lugar del otro. El psicópata nada de eso lo tiene. ¿Por qué es imputable? Sí. No, disculpa que te interrumpa, pero consulta. ¿Cómo, me imagino que los tribunales de allá, si este 3% anda camuflado, ¿cómo es posible o qué estándares tienen como para de alguna forma introducir esta psicopatía a nivel judicial? Es que esa es lo más trágico, Claudia. Acá no solo no saben, sino que tampoco quieren saber. Ya, ¿verdad? no les interesa. No les interesa. ¿Por qué? Gravísimo error que cometen, ¿sí? Es lo siguiente. Como toman la palabra psicopatía como una patología, como sinónimo de patología de la mente, sí, esa es una de las acepciones. Claro. Pero hay otra de las acepciones, que es la psicopatía tal cual como la tratamos en distintas escuelas que estudian la personalidad psicopática, ¿verdad? Entonces, la personalidad psicopática, reitero, nunca me voy a cansar, no es un enfermo, es imputable. ¿Y por qué es imputable? Porque tiene conciencia y conoce perfectamente el alcance y efectos antijurídicos de sus malas acciones. Y sin embargo, hace primar sus intereses y sus necesidades especiales, ¿verdad? Acá una persona pone algo muy interesante, Oscar pone, usan como sinónimo de psicopatía al narcisismo. Exactamente. Eso es otro grave error, porque el narcisista es un neurótico. El psicópata es un ser especial. ¿Y saben algo? Por la Escuela Argentina también se lo define, porque realmente yo, además de formada, he estudiado también las posiciones de otras escuelas y ninguna tiene la claridad conceptual prístina que tiene la Escuela Argentina, porque no involucra elementos subjetivos, y ahora les cuento un poquito cómo identificar a esta gente. Y es lo siguiente, estaba diciéndoles, perdón que tuve como un lapsus. Estabas hablando de la Escuela Argentina y del prisma que tenían ellos respecto de la psicopatía. Exacto. Perfecto, gracias Claudia por la ayuda. Lo que ellos tienen claro en relación a la psicopatía es que la psicopatía es un modo de ser en el mundo.
¿Qué significa modo de ser en el mundo? Ese es el concepto de personalidad. Ya. Concretamente, entonces, el psicópata es una personalidad, no es un trastorno. Primero porque no está ni siquiera en los manuales diagnósticos y tampoco está trastornado. El psicópata es así. Y saben una cosa que es importante, que sepan, si ustedes están casados con un psicópata o tienen un familiar psicópata, nunca jamás esperen que el tipo cambie, porque su naturaleza, y está demostrado, es una de las personalidades o la personalidad más fuerte y más estable y más constante a lo largo de la vida. Sol, te puedo hacer una pregunta que me llegó por interno. Me dice que generalmente cuando se habla de psicopatía, me preguntan acá, se asocia por lo general a la figura masculina. Sí, ¿Qué pasa con la mujer? muy interesante. Mm. Entendí perfecto la pregunta y claro, son tantas cosas que vieron que a mí además me apasiona y perdón, a veces se hablo rápido, Sí, no, pero es una dímelo. excelente pregunta. ¿Por qué? Porque dentro de ese 3%, dentro de esa excepcionalidad de individuos, también se ha probado por la escuela argentina que la incidencia, ¿verdad? En cantidad es absolutamente igual entre mujeres y entre hombres, ¿verdad? Y eso Ujú. rompe con un mito que molesta mucho a gente sobre todo que tiene la ideología de género, que la mujer toda su vida ha sido una víctima, que siempre ha estado debajo del hombre, ¿sí? Y que prácticamente es un títere en la sociedad y que lo ha sido así, ¿verdad? Eh, Demuestra, y podemos traer muchísimos ejemplos históricos y actuales también, que demuestran que tanto el hombre como la mujer son susceptibles de padecer una psicopatía. La psicopatía lamentablemente no se sabe aún la causa exacta, ¿verdad? Que la genera, ¿sí? Pero hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y ese 50%, Claudia, en cuanto concierne al grupo que estamos aquí convocados, el 50% de mujeres, de ese 3%, o sea, un 1,5, en su enorme mayoría, y acá está el punto de conexión con el tema, son personas que recurren a la justicia para lograr sus propios objetivos, porque el psicópata seguía por sus propias necesidades especiales, o sea, sus objetivos, y para alcanzarlos hace lo que tenga que hacer sin importar los daños que cause en esa conducta deliberada tras su fin, ¿verdad? Y tenemos que, a ver, cuando uno se enfrenta a analizar, y a ti te habrá pasado también, denuncias falsas, ¿qué es necesario? A ver, pensemos, y capaz que las personas nos pueden tirar algunas ideas, porque lo ¿Alguna lindo idea? es... Sí. Exacto. Pero para empezar, yo les doy algo pique. ¿Qué es lo que no hay que tener, verdad? Uno como persona, o más bien estas personas, ¿no? Que tienen estas características, para poder hacer una denuncia que uno sabe que es falsa. Por allí dicen testigos. Es Ujú. un dato interesante, es muy interesante, pero no refiere la respuesta esa concretamente a un tema interno del sujeto. Si no tienen testigos, Iliana, El relato que la también conozco, mm, exacto, los construyen. lo Hay un construye el caso relato. exactamente, Sí. porque ahí tienen otra característica. El psicópata es un titiritero profesional. Entonces, ¿qué ocurre? El psicópata hace, porque es un ser de acción, no es un ser reflexivo, no es un ser introspectivo en su vida, sino que lo que hace es desplegar su psicopatía a través de las conductas, a través de donde se detecta, justamente a través de las conductas se detecta la psicopatía, ¿verdad? Y en ese despliegue de acciones también hace hacer.
a terceros. ¿Y esto qué significa? Hace que sus familiares, que sus amigos, que incluso sus propios abogados, ¿verdad? Cuando no son cómplices del psicópata, y O sus inducen propios relatos en sus hijos también, inducen relatos en sus hijos. Acá exactamente. ese... Mira, acá te preguntan, porque It Velázquez Carr, él ha preguntado varias veces que su pareja le señala, él parece que lo trata como de psicópata, entonces dice, ¿cómo saber si soy o no y qué comportamientos, o sea, qué debo evaluar de mi comportamiento? Bien, esto es muy importante. Existen básicamente dos, podríamos decir, porque cada escuela tiene sus métodos, ¿no? Uno Ujú. es la escala de evaluación, que es el PCL, de Robert Herd, que es un psicólogo canadiense que investigó la psicopatía durante años de estar en las cárceles de Canadá, ¿verdad? Y él, bueno, hizo una reseña de características y de eh, puntos en común que tienen estas personas, y ese es uno de los instrumentos a aplicar para averiguar si estamos frente a un posible psicópata. Pero ese no es el que nosotros seguimos en la escuela argentina, y personalmente yo me afilio totalmente y estoy formada para eso, porque ¿qué pasa? El método de la escuela argentina tiene la gran virtud de que no se pueden emitir juicios de valor, no se juzga lo que la persona hace, sino que lo que se hace es describir lo que la persona hace. Entonces, ¿qué ocurre? Existe algo que se llama descriptor de rasgos psicopáticos, que es el instrumento de detección de psicopatía, y la persona que está formada, que lleva tiempo la formación, unas 120 horas de pique para poder empezar a aplicarlo con Entenderlo. un mínimo exacto de solvencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno comienza a ver en la contraparte o incluso en el propio cliente algunas conductas llamativas, ¿verdad? Tiene que comenzar a confrontar esos hechos con el descriptor de rasgos psicopáticos. Ahora les voy a dar una serie rápida de cuáles son esos rasgos, ¿no? Uno de los rasgos es la ausencia de empatía. El psicópata es incapaz de ponerse en el lugar del otro, absolutamente incapaz. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que si para sus fines, por ejemplo, darle a su expareja un desalojo rápido del hogar conyugal y quedarse él disfrutando de las comodidades del bien, no va a dudar un minuto en hacer una denuncia falsa, ¿sí? Para que a su ex esposo o expareja lo saque judicialmente y a través de la policía de la casa, ¿sí? Logra su objetivo, pero no tiene absolutamente la capacidad de ponerse en el lugar del otro, o sea, decir, bueno, la persona que convivió, como un caso que tengo ahora, la persona que convivió conmigo durante 20 años y con quien tengo 2 hijas, ¿sí? Me importó tan poco, es para mí tan poco, que sé que la denuncia es falsa. Es un caso que estoy trabajando tremendo de una psicópata mujer. Pero bueno, el fin de ella es quedarse con las comodidades del hogar, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, inventa. ¿Y qué ocurre, Claudia? Algo muy importante para la audiencia. Como los jueces no están preparados para reconocer los rasgos básicos psicopáticos, como este que les digo, que es la falta de empatía, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Compran el show de la psicópata o del psicópata, pero el psicópata hombre tiene otros artilugios de manipulación y no es tanto de recurrir por esto mismo, porque las leyes de género no los amparan a ellos. Claro, y Entonces, lo saben también, pues entonces no tienen cómo recurrir ahí con los medios judiciales. exactamente, acá una persona dice, me echó y no recuperé más que mi PC. Sí, tal Sí, pues, cual, lo que esta persona dice, no sé si es varón o mujer, es así. Eh, claro. en estos Por casos que uno ejemplo, defiende, Sol, acá en Chile se da mucho que partes tú con una denuncia de violencia intrafamiliar falsa,
deriva esto en Ujú, una causa proteccional de familia. Generalmente se ocupa mucho para la obstrucción del régimen de relación directa y regular que vendrían siendo las visitas. Cuando ujú. ya eso no me es suficiente, ¿cierto? Inserto el concepto de abuso sexual. Acá, dentro de lo que es el centro, lo vemos mucho, de muchos hombres que son falsamente acusados por abuso sexual, cuando ya llegan a una etapa en donde ya no puedo, de alguna forma, obstruir más el vínculo con el hijo, que no me queda más allá que denunciarte y remitir eso, obviamente, a sede penal, y allá saben que se va a mantener en una especie de limbo jurídico porque la investigación no es una investigación rápida, porque no es lo mismo que en materia de familia y porque además va a significar un costo tremendo y en ese intertanto pasan años que esta persona, digamos, de alguna forma no va a estar, no va a poder vincularse con su hijo. Tu hijo. Tenemos ahí una conducta psicopática, en este caso que te estoy mencionando, ¿podríamos describir o insertar la psicopatía respecto de esa persona que está ejecutando todo ese tipo de acciones para perturbar, por ejemplo, un vínculo? Y exactamente a eso es lo que yo iba. La posesión de un solo rasgo o de un grupúsculo pequeño de rasgos psicopáticos no convierte al descripto, o sea, a la persona que se está analizando, en un psicópata. Pero, ¿qué ocurre? Evidentemente, no es de una persona normal, quizá pueda ser una persona que tenga otra patología, pero sí ese hecho de hacer una denuncia falsa involucrando no solamente a una persona que sabe que es inocente, sino a su propio hijo, sometiendo a los hijos a cámaras Gesell, bueno, a evaluaciones incluso en los casos extremos por médicos Sí, forenses, ¿verdad? médicos, Cuando denuncian. sí, Exacto. exámenes físicos incluso acá. Exámenes físicos muy Mm, traumáticos, evidentemente, Claudia, una personalidad sana y estable no hay detrás. ¿Y qué obviamente. ocurre? Si bien el psicópata no es un enfermo, porque no lo es importante que ustedes sepan que otra característica, además de la falta de empatía, otro rasgo psicopático, es la cosificación. El psicópata es incapaz de amar a nadie, porque, vuelvo al principio, no tiene sentimientos. Ujú. Los únicos sentimientos que tiene son ira, ¿sí? Y entusiasmo. El amor no está incluido. ¿Y qué pasa? Sus hijos son un medio para. Su cometido. Generalmente, Mm, exactamente. ¿Y qué pasa? Si tu hijo, tú no lo amás, ¿sí? De cajón se deriva que no te importa. exacto. Entonces, por eso vemos estas madres que por un poco de comodidad económica o por vengarse de la expareja, porque el psicópata es un ególatra y ahí tienen otro rasgo psicopático, es un ególatra, o sea, se siente a nivel Dios, se siente el rey del universo y todos los demás estamos por debajo. ¿Qué pasa? Toleran terriblemente que la pareja se harte y los deje. Ellos Mm, sí pueden dejar al otro y lo hacen en los peores momentos y la peor manera. Entonces, ¿qué ocurre? Y ya cierro, Claudia, cuando ellos sienten que han sido abandonados por la pareja o la expareja, ¿no? Y que esa persona ya no vuelve, no cae más en su juego y tienen hijos en común, esos niños lamentablemente se convierten en niños rehenes, en hijos rehenes. Y que son absolutamente. usados para esto tan tremendo que tú narras y que acá también pasa exactamente lo mismo, que son las falsas denuncias de abuso. Que ahí Mm, ya entramos en un terreno gravísimo porque además entramos en el ámbito penal. claro, sí. Sol, mira, acá me pregunta también otra persona, que me están llegando varias preguntas también por WhatsApp. Me dice, bueno, primero agradecer, porque la verdad es que no se conoce mucho del tema acá en Chile de lo que es la psicopatía propiamente tal, pero me dice, por ejemplo, en este caso que te mencioné en particular, para ya entrar de lleno a hablar respecto de lo que es la psicopatía, yo tengo que tener
todos estos ítems que tú de alguna forma has nombrado como para yo constituirme como un psicópata propiamente tal? ¿O qué pasa, por ejemplo, si dentro de eso ya yo efectivamente instrumentalizo a mi hijo, pero también tengo la capacidad de ser empática, pero puedo llegar a este nivel de alguna forma de instrumentalización del sistema a mi favor? Porque en el fondo Comprendo. es ocupar el sistema para lograr mi cometido, pero tengo rasgos que me permiten ser de alguna forma humana, por así decirlo, no como esta persona de anormalidad que indicas tú. No sé si se entiende un poquito la pregunta. Es clarísima la pregunta. Ya. Y bueno, esas de las preguntas más frecuentes que se hacen cuando cursamos los cursos de especialización en psicopatía. Y bueno, el profesor nos dice, eh, la serie de rasgos psicopáticos es una serie larga, ¿verdad? Es compleja, Ujú. son unos 30 rasgos, y lo que ocurre es lo siguiente, que todos, incluso tú, yo, los oyentes, podemos tener un rasgo aislado psicopático, incluso dos. Hay personas, y ejemplo, el narcisista, por eso se los confunde tanto, ¿no? Ujú. Son personas que siempre están prácticamente, o al menos aparentan estar en la cima del mundo, ¿no? Claro. Al igual que Ujú. el psicópata, si uno los ve, a grosso modo, bueno, son seres que se sienten superiores al resto, Claro. aunque son Te puedes confundir. ontológicamente iguales. Exacto. Pero la diferencia allí es que si bien comparten una característica en común, que es un ego sumamente inflado, ¿verdad? Ujú. Lo que vamos a tener es que en el narcisista, por ejemplo, vas a tener una persona que se siente el centro del universo, pero que necesita la aprobación del otro, y tiene, sí, a diferencia del psicópata, la capacidad de querer. Claro. Entonces, ahí no estarían dándose las características básicas, las fundamentales del psicópata. En cambio, el psicópata, ¿sí? Eh, es absolutamente, se siente el centro del universo, pero a su vez es un tipo o mujer incapaz absolutamente de querer. Para que la gente entienda más fácil, porque sé que es un tema complejo. La psicopatía persigue siempre el poder. O sea, el fin último del psicópata es el poder. ¿Qué es el poder? Es esa aptitud, es esa facultad de lograr que los demás hagan lo que yo quiero. No Claro, sé si me explico. de Es manipulación. de manipulación, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre, perdón? El psicópata, por eso siempre ustedes los van a ver generalmente en cargos políticos, en las áreas militares también, no en los lugares rasos, sino en los más encumbrados, en empresas, los CEOs de grandes empresas generalmente tienen estos rasgos. Y hay múltiples casos, por ejemplo, el que se vio en el France Telecom, que hubo una ola de suicidios en la empresa. Era una personalidad claramente psicopática, Lombard, que era uno de los acusados y condenados por esa serie de suicidios. ¿Y a qué vamos? Que el psicópata siempre persigue el poder. ¿Qué pasa? Para llegar a ese fin, que es el poder, ¿sí? Existen distintos medios. Y dentro de los medios estamos las personas. Claro. O sea, los demás somos bienes de cambio y bienes de uso. Y por tanto, una vez que para el psicópata el hijo, la pareja, la madre, ya no le es útil, no va a dudar en descartarlo. Claro. Acá pregunta, doctora Sol, en Argentina, ¿dónde me puedo acercar para poder informarme más acerca de psicopatía, yo creo? De psicopatía. Bueno, yo si tú me permites, Claudia, les puedo dar Sí, la dirección de la página. sí, Próximamente, mi meta es, bueno, y es una linda oportunidad de compartirlo con ustedes, es comenzar a dar cursos, charlas de distintos tipos
de capacitación para personas que padecen psicópatas, ¿verdad? Y también a profesionales, porque si seguimos en esta ceguera voluntaria, ¿no? De parte de lo que es Poder Judicial y sus auxiliares, Exacto. eh, cada vez van a ir creciendo y creciendo y creciendo las denuncias sin consecuencias. Mi página se llama psicopatía, en Instagram, psicopatía.en.uruguay, ¿sí? Allí yo no, realmente no me da a veces todos los días, pero trato de a lo largo de la semana siempre tratar temas con la mayor claridad que me es posible vinculados a psicopatía. Hay una parte que a la gente le gusta mucho, porque yo creo que se aprende más con el caso que con la propia teoría, que es una sección que se llama Sábados de Psicopatía, en el cual yo todos los sábados les comparto una película en la cual hay uno o más psicópatas. Y bueno, y el desafío es aplicar lo que vamos aprendiendo en la página a esas películas, a esos casos, Era ¿verdad? psicopatía.en.uruguay, ¿cierto? Exacto, psicopatía.en.uruguay. Ahí lo vamos a dejar Psicopatía, escrito en el chat. fantástico. Y allí tienen, Eh, es esa, Ahí lo exactamente dejamos lo que estoy fijado viendo. para que la puedan seguir y todo. Me han llegado hartos comentarios. Yo feliz. Yo creo que voy a ser una de las que se va a inscribir directamente si es que haces algún curso de psicopatía. Encuentro súper interesante el tema. Creo que es algo que podría empezar a introducirse en los tribunales. Yo en lo personal ya comencé dentro de la litigación a incluirlo en algunos, más que hablar de psicópata propiamente tal, de ciertos rasgos psicopáticos de la personalidad, porque en definitiva me toca ver mucho mujeres personalmente, claro, porque obviamente trabajamos con hombres que Exacto. han judicializado mucho, que judicializan en forma excesiva, menospreciando las necesidades de los niños y anteponiendo las necesidades propias, eh, casi llegar a un punto de supremacía de la mujer, que es lo que de alguna forma yo cuestiono mucho, porque en tribunales de familia debiese primar el interés superior del niño, ¿cierto? Totalmente. Este concepto que suena tan lindo, tan en teoría, pero que en la práctica poco se lleva a efecto. De hecho, hoy día, por ejemplo, en particular me pasó con una causa, el consejero técnico quería suspender régimen de relación directa y regular porque sí, sin fundamento, y era como, ya, sí, todos de acuerdo, y yo, hey, no, no estoy de acuerdo. Si usted me da el Ujú. fundamento, yo perfecto, pero en este momento no, y claro que no, que el interés superior del niño. Pero la verdad de las cosas es que el interés superior del niño era vincularse con su padre. Por supuesto. Y justamente esta pareja, él en particular, había sido demandado ya 27 veces, desde el año 2017 a la fecha. 27 Entonces, veces. sí. O sea, eran páginas, páginas y páginas de causa, porque en el fondo ya llegaba a un punto de problematizar o judicializar hasta el más mínimo problema o detalle, con tal de alguna forma perjudicar o Ay, de señor. Sí. cercenar, claro, de cercenar la figura paterna y en esa causa en particular, digamos, yo hablé digamos, introduje el concepto de esto ya es casi un trastorno y un rasgo psicopático y pedí, de hecho, prueba pericial psiquiátrica Sí. y la juez se descompuso, se le descompuso la cara, es que se desfiguró, porque como que ¿de qué me está hablando? ¿Qué Exacto. es eso? Fue Exacto. como, yo me dijo, pero ¿por qué? Porque yo le dije, porque esto no es normal, o sea, no es normal 27 Por supuesto. causas. No es Lógico. normal que haya denunciado 3 abusos sexuales en menos de 6 meses. No es normal, o sea, esto no No. es, no tiene un concepto de normalidad dentro de una relación sana. Y como que de alguna forma se anduvo medio molestando, porque acá cuando uno litiga por el hombre, generalmente, Sí. no sé cómo será allá, pero acá Lo es mismo. muy, eh, todo no, todo no, todo Todos no. está mal, claro, todos no, al tiro, Exacto. de plantón. Igual. Ah, ya, perfecto. Estamos iguales, entonces. Yo de alguna forma de repente cuando hago live con otras personas y todo, me encantaría que hubiera un panorama un poquito más alentador, pero la verdad es que no. Bueno, acá era Sí, lo es mismo y muy la jueza se triste. desfiguró
justamente porque no conocen esta realidad que tú estás mencionando, de la cual nos estás de alguna forma educando, donde yo creo que las partes de consejo técnico, que son los psicólogos de alguna forma que asesoran a los jueces, no sé si allá también hay un consejo como especializado que asesora al juez de familia. Equipos técnicos, sí. Claro, ya aquí el consejo, el consejero técnico tampoco conoce esta realidad, no conoce este concepto, entonces no lo va a visualizar nunca y cree que es muy normal tener 27 causas cruzadas y 3 denuncias de abuso en menos de 6 meses. O sea, lo Sí, encuentra normal. exacto. Mira, rescato algo muy valioso de lo que acabas de decir, y que es aplicable, te diría, a todos los países, al menos de habla hispana, y es Ujú. lo siguiente, y es el lema de que yo utilizo en la página, ¿no?, de Psicopatía en Uruguay, y es, solo podemos defendernos de aquello que conocemos. Mm. Porque es frustrante, es desesperante ver igualmente lo que tú planteas, que ante situaciones que rompen los ojos porque son anormales, y eso Claro, que tú dices se judicializa hasta lo más mínimo, lo más chiquitito, lo más increíblemente anodino, bueno, eso también se judicializa con el fin de crear un daño, cómo los equipos técnicos, estoy hablando de asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, no lo advierten. Yo he tenido muchas entrevistas a raíz de esto, por la preocupación que tengo, porque ¿qué pasa? Estas mujeres, eh, hay hombres, por supuesto, hay un 1.5 en la sociedad que son hombres, pero ¿qué pasa? Como no tienen apoyo de género, no hacen sus maldades en otras áreas, pero no los juzgados, ujú, y mujeres que tienen la protección de género denuncian, ¿y qué ocurre? Cuando los envían acá en Uruguay, que se llama el ETEC, que es el equipo técnico asesor del juez, pasan pero como si nada, alegremente las pericias. ¿Por qué? Y eso también está estudiado. Y les voy a dar, para que queden con el gusto, después si desean en algún momento lo podemos profundizar, y es lo siguiente, el psicópata, otra de las características es que es un artista de la mentira. Así lo define claramente el doctor Marietán. Y es tan artista de la mentira que es capaz de mentir no solo con una palabra, o sea, faltar a la verdad expresamente con una palabra, sino también montar un show actuando y mintiendo con el cuerpo. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Cuando van los, Autolesionarse, por ejemplo. pero por sí, bueno, hay muchos casos, en los cuales hay uno que comentaban, recientemente en España, bueno, de una pareja que estaba discutiendo, el hombre afortunadamente comenzó a grabarla a la mujer, Sí, sí, y lo ella vi. llamó a la policía, bueno, tú lo Sí, escuchas, sí. y resultó ser Era un espectáculo, era un espectáculo verla. Sí. un show, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas comunes, y no los quiero aburrir con esto, pero quizá para ir redondeando, porque no sé ni cómo estamos de tiempo, no sé qué tiempo Sí, dedican ustedes. nos queda 10 minutitos, ya como para finalizar. Perfecto. Pero les voy a redondear un poquito con esto. Ustedes saben que es un tema apasionante, a veces me cuesta elegir qué compartir, porque es tan fascinante que Pero realmente nosotros cuesta. felices de que puedas seguir de alguna forma participando de más conversatorios, felices de poder continuar en algún Eh, momento. yo muy agradecida con ustedes por la oportunidad, porque bueno, me he metido un poco en esta lucha titánica, porque realmente me duele. Yo estudié Derecho justamente porque siempre digo, me gusta ver la balanza equilibrada y no desequilibrios absolutamente injustificados. Sí. Y ustedes saben que en los hombres que son falsamente denunciados, una cosa que se da con absoluta frecuencia es que ya van tan golpeados, ya van tan castigados, hasta moralmente sometidos, porque estas mujercitas, a lo largo de el tiempo que ha durado la relación, son expertas y de seguro una personalidad psicopática, si lo ha hecho, ha ejercido durante mucho tiempo, ¿sí?, la violencia psicológica como Exacto. base. Porque una de Mm. las cosas interesantes que muchas veces dicen, el psicópata es golpeador. No, eso es un mito, uno de los tantos errores. El psicópata tiene Ocupa su esto. dominio pleno, exacto, a nivel Sí. mental.
no Sí, pues a necesita nivel. golpear. Y cuando Sí, golpea es porque alguno de sus planes se frustró y ahí sí perdió el control, porque la exacto. frustración es el talón de Aquiles. Entonces es muy importante, por favor, a todos los que escuchen esto, lo reitero, que los psicólogos, psiquiatras, jueces, abogados y fiscales se empiecen a formar, que abran su mente. Somos universitarios, tenemos que estar abiertos al conocimiento universal. Y es conocimiento este que está debidamente documentado, fundamentado, y tiene esa gran virtud para el señor que había preguntado antes, cómo reconocer si soy un psicópata. Es muy probable que si el señor se está preguntando si es un No lo psicópata, sea. no lo sea. Es muy Sí. probable. Muy, muy Sol, probable es que no lo sea. considerando que nos queda muy poquito tiempo para este live y obviamente agradecerte de nuevo todos tus conocimientos, porque la verdad es que yo a lo menos aprendí muchísimo y te sigo obviamente con el fin de poder también ir ilustrando de estos conceptos acá en Chile, un poquito más de litigación diferente. Sí, ¿Algún consejo que puedas darles a las personas que de alguna forma han sido o creen estar siendo víctimas de un psicópata o de esta mentalidad de psicopatía? exacto. Bueno, el consejo que me permitiría darles sería que no cierren su mente y que la abran y empiezan a buscar investigaciones serias. Yo les recomiendo mucho lo que es la Escuela Argentina de Psicopatía y está mal quizá que lo diga, pero yo me he obligado o me he impuesto el deber moral de difundir estos conocimientos y los invito a pasar por la página. Allí interactuamos y poder eh, estar presente en los lives y también convocarlos a los próximos eventos de formación que van a ser muy accesibles para todas las personas, eh, que van a comenzar el año que viene, Dios mediante, con la finalidad de, bueno, que las personas comunes y corrientes, los hombres y mujeres que aquí nos están escuchando, puedan apreciar, tener bases mínimas de conocimiento para decir, ¿estaré con un psicópata o no? Si es una relación afectiva, que inició con el alma gemela, con la mujer perfecta, y que luego de que se obtuvo el compromiso, esa relación comenzó a transformarse en un purgatorio y finalizar en un infierno, las chances son altas. Sí, Entonces los absolutamente. señores y las personas que están aquí, que viven eso, abran el ojo. Los invito a Psicopatía en Uruguay, estén atentos, cuando hagamos estas capacitaciones yo te estaré invitando, por supuesto, para que tú Muchas gracias. Yo empieces a voy a la estar ahí de las primeras, en primera fila. divina, Claudia, y qué bueno que va a ser que nos empecemos a comprometer los Mm, interesados, ¿sí? Y los profesionales para poder asistir como es debido a nuestros clientes, exacto, ¿verdad? sí. Eso es un poco equiparar, en el fondo generar o hablar nosotros en este caso de un poquito más de equidad, entregar un poco más de igualdad en todo lo que es esta vulnerabilidad masculina que existe a nivel de tribunales, pero todavía queda mucho. Así que Uf, yo, en lo personal, súper agradecida, he leído muy buenos comentarios, Seca, éxito amiga, te dicen que eres la ay, sí, mejor, experta, brillante, todo. Así que, pucha, muchas gracias. Yo cuando comience tus cursos voy a ser una de las primeras y obviamente dejarte más que invitada para que podamos volver a generar un conversatorio con algún tema mucho más específico, porque yo creo que hay muchas personas que están interesadas en saber más allá de cómo trabajar, cómo abordar, cómo defenderse de esta psicopatía. Así exactamente. que eso, puedo agradecerte.
pero por favor, la agradecida soy yo, porque realmente esta distancia es maravillosa. Imagínense a tantos kilómetros que estamos con los hermanos de Chile, Sí, y también personas, porque ahí Diego que mandó un saludo, en Perú lo ubico también. de Perú, o sea, un montón de gente linda que está presente, mi querido Uruguay también, hay gente de Argentina, Ujú, y yo creo que también. si todos vamos sembrando nuestro granito de arena, no ahora, Podemos pero dentro de crear. tiempo vamos a poder crear una montañita digna de realmente de ser un buen cimiento para que muchas injusticias de estas no sigan pasando. Sí, bueno, yo dejarte más que invitada, el Centro de Hombres Maltratados Chile pertenece a una red internacional que tenemos con México y con Fundación Crianza Compartida acá en Chile, y también Ujú. con CIMA, que es un centro de masculinidad, así que vamos a seguir en conversando para generar mucho más de qué hablar. Así Pero que nos despedimos, muchas gracias, Sol, te pasaste, muy brillante el tema y un abrazo, un gustazo conocerte. igualmente, Claudia, un abrazo enorme a través de los Andes y bueno, y encantada de estar con ustedes. Yo trato de responderle a todas las personas que me mandan WhatsApp. A veces hay gente que me escribe y yo tengo un lío enorme con el tema de los directos de Instagram. A veces Sí, respondo con retraso, pero eh, me encanta porque aprendo todos los días de lo que la gente me cuenta, que es su vida, sí, ¿sí? Con esta gente. exacto. Así que bueno, les deseo muchas bendiciones. Si no nos vemos antes de final de año, lo mejor para todos. Y bueno, y el año que viene, espero que estemos Sí, juntos. pues, obvio. Muchas gracias, que estés bien. Chao, chao, chao a todos, muchas gracias. Chaucito, gracias